Buenos días. Vamos a iniciar con el proceso del taller, si nos permiten, por favor, y son tan amables. Un dato importante, compañeras y compañeros, es compartirles que una reglamentación que emite la Secretaría de Educación es facultad exclusiva de la Secretaría de Educación. Sin embargo, en este caso de las reglas en la educación normal, existió la sensibilidad de la Subsecretaría, de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría y sin duda alguna de la Dirección General, de la DGESPE, la sensibilidad para poder convocar y participar en voz de la propia comunidad normalista sobre el tema que nos atañe y nos interesa a los docentes, a los directivos y a las autoridades que convergemos en la educación normal. En ese sentido, vamos a presentar un panorama de estos antecedentes y algunos indicadores muy importantes que sin duda alguna les va a interesar y seguro estoy, como miembro de esta comunidad normalista, que nos va a permitir descansar plenamente en este marco jurídico. Por esa razón es importante que conozcan los antecedentes, en virtud que más adelante ustedes darán sus opiniones, sus comentarios, sus recomendaciones, que tengan a bien así de pasar. Los antecedentes que giran este momento se inician el mes de julio con la presentación de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales. Esta estrategia tiene que ver, o tenía que ver, pero ahorita ya lo vemos aterrizado, con una reforma educativa en educación normal, en el diseño curricular y también en la reglamentación. O sea, van a paralelos y por primera vez en la historia de nuestro país, al menos en las últimas décadas, empatamos el modelo educativo de las normales con la educación básica obligatoria. Sin embargo, la reglamentación va a marcar la diferencia entre nuestras instituciones. El 25 de julio, el exsecretario de Educación, el maestro Aurelio Nuño, nombró una comisión bastante diversa y muy interesante. Ahorita les plantearemos en qué consistió esta comisión. El 25 de junio del 2017 y el 2 de octubre, la comisión en la cual fuimos convocadas, aprobamos por unanimidad el reglamento para la Ciudad de México y se hicieron algunos pequeños ajustes posteriores. ¿Qué se pretendía? Pues la actualización de la normatividad. La normatividad vigente, era el reglamento interior de trabajo del personal académico del subsistema de educación normal de la Secretaría de Educación, que fue emitido en 1982-84 y sufrió varias modificaciones y en muchas de las entidades también tuvieron adecuaciones sobre esta reglamentación. Estaba muy desfasada y muy desordenada. El aislamiento, la discrecionalidad en cuanto a los procedimientos era muy diversa en cuanto a los procesos de ingreso y de promoción. Para pasar a las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico de las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica, dependientes de la Secretaría de Educación. ¿Qué significa? Que todas las escuelas formadoras entrarán en esta reglamentación, a excepción de las universidades pedagógicas. Las UPNs tienen su propia reglamentación, tienen su propio marco jurídico. Ellas no van a entrar en este marco. Los antecedentes contextuales. Dentro de uno de los ejes del nuevo modelo educativo se encontrará la formación y desarrollo profesional para elevar la calidad educativa en la formación de los futuros docentes. Para asegurar este eje y consolidar el modelo educativo, pues se propuso precisamente generar una reglamentación que permitiera dar certidumbre al ingreso, a la promoción y a los estímulos para convertir a las escuelas normales en verdaderas instituciones de educación superior. Al decir verdaderas, cargamos con una historia muy curiosa, muy interesante y diversa en las normales. Es bien sabido que en muchas entidades, incluso a veces en la misma Secretaría de Educación, y las comunidades nos trataban a las normales como escuelas primarias grandotas. Sí, es una escuela grande, pero no deja de ser de básica. Sin embargo, muchos hemos luchado para establecer los lineamientos y los procedimientos adecuados para demostrar que las escuelas normales son las instituciones de educación superior encargadas de preparar a los futuros docentes y que estamos muy por encima de las universidades porque nuestra razón de ser es la educación.
Las universidades tienen un campo de acción, nosotros otro, y aún y ello, nosotros hemos luchado mucho porque este planteamiento de no solamente se quede en el marco conceptual institución de educación superior, sino que demostremos con acciones muy concretas partiendo de estos principios que estamos en ese nivel. Así es como se inicia la conformación de esta comisión para la elaboración del ingreso, promoción y estímulo con estos trabajos. Continuamos. ¿Cómo se conforma la comisión? La comisión estaba integrada por autoridades educativas federales, 4, los subsecretarios, y el jurídico como parte asesora. Es muy interesante esta parte, porque el departamento jurídico o la dirección jurídica siempre estuvo muy con un tacto sensible sobre las necesidades que ocurrían en las escuelas normales. Y nos permitió orientar adecuadamente para evitar cometer errores. También existieron autoridades educativas estatales, 3 secretarios de educación, un miembro del INE, el director de políticas, creo, o lineamientos del INE, representantes de las escuelas normales, estuvimos 3 representantes, 2 directores y un subdirector, y representantes de la parte sindical. Es importante señalar este último. Había 6 integrantes de la parte sindical, pero el perfil de los 6 compañeros era un perfil netamente académico. Todos ellos formaban parte de la planta docente o han formado parte de plantas docentes de las escuelas normales, de tal forma que teníamos fuertes aliados, y siempre la participación y el debate que se generó entre los miembros de la comisión permeó el fundamento. Siempre permeó quien tuviese la razón, quien tuviera los elementos para la discusión. Y en esta parte, si algunos de alguna forma, por ejemplo, en algún estado que vea dificultades con la parte sindical, queremos compartirles que el que encabezó la comisión por la parte sindical fue el maestro Alfonso Cepeda, que es actualmente ahora el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, obviamente hay otros, en algunas entidades hay otro tipo de dificultades, pero como antecedente es importante que tengan este dato, que la parte sindical colaboró permanentemente en este proceso para llegar a tomar los acuerdos. ¿Seguimos? Es importante que tengamos conocimiento que la discrecionalidad que se generaba en cada entidad federativa era tremenda. Quiero compartirles que la comisión solicitó a la DGESPE nos presentara un diagnóstico situacional de lo que ocurría en las diferentes entidades en el país, por lo cual encontramos al menos en 17 entidades 9 modelos totalmente diferentes para los procesos de ingreso y de promoción. Ahorita les voy a mostrar algunas de las características de estas formas en las cuales se llevaban a cabo estos procedimientos. Muy interesantes, porque sin duda alguna, no siempre salían o ingresaban y se promocionaban los mejores docentes de las escuelas normales. Se anteponían mucho los intereses personales y políticos a los intereses de la institución, y eso dañó mucho a las escuelas normales. 9 modelos, imagínense nada más, en 17 entidades, incluso en algunas entidades donde había varias normales, en cada normal se llevaban procedimientos totalmente diferentes por intereses muy domésticos de las mismas instituciones. Al ver todo esto, al tener un diagnóstico situacional de los diferentes modelos, pues sin duda alguna tuvimos que tomar un referente. Tenía que surgir de alguna parte un referente, y tomamos como referente la Ciudad de México. Por parte de la comisión dijimos, bueno, la Secretaría de Educación va a tener injerencia directa en la Ciudad de México, vamos a partir de lo que ya tiene la Ciudad de México y hacer todo el procedimiento de análisis para poder poner una plataforma para todo el país, que esta plataforma no sea vinculante. Dicho de otra forma, no se trata de replicar el modelo que se aplica en la Ciudad de México. Se trata de que precisamente este taller tiene como propósito que cada entidad analice y revise cuáles son las características propias de cada estado, de tal forma que hagan las adecuaciones necesarias sin perder el espíritu que se pretende seleccionar a los mejores maestros de nuevo ingreso
y promoción e ingreso de los que ya se encuentran. Y en ese mismo contexto, cabe señalar que una de las preocupaciones que tuvimos en la comisión, y precisamente quienes representamos a la comunidad normalista, quitamos un concepto muy importante que dañó mucho o de alguna manera afectó en educación básica, que es la permanencia. No existe permanencia en el reglamento, o sea, no es un aspecto que se vaya a tratar en la reglamentación, es decir, el personal que ya se encuentra laborando en las escuelas normales tiene derecho a la promoción y a los estímulos, al otorgamiento de estímulos. Es decir, la reflexión fue encaminada, más que a hacer señalamientos, a motivar a la planta docente a mejorar su calidad educativa y que sea a través del mérito docente, no solamente la antigüedad ni la preparación, porque escuchábamos repetidamente que había maestros que decían, yo tengo 25 años de servicio aquí en la normal. Sí, maestro, lo que has hecho es repetir 25 veces tus prácticas pedagógicas, pero ¿qué has hecho en un proceso de innovación? ¿Cómo han transformado las actitudes tus alumnos? ¿Qué has hecho en investigación? ¿Qué has aportado para la institución? Entonces, esa es una de las razones por las cuales consideramos que debe de ser más el mérito docente, el desempeño, lo que demuestre el docente durante el trayecto del año escolar, y no así que como era muy común la preponderancia en la antigüedad y en la preparación profesional. Bueno, si tienes grado de doctorado, me imagino que tienes mayor capacidad que los que tienen maestría, por lo tanto demuéstralo. Ese es el principio que nos motiva a pensar que es más saludable que el maestro demuestre en el mérito su trabajo. Estos son algunos, como podrán ver en la pantalla, algunos de los modelos que se utilizaban para el ingreso y la promoción en las escuelas normales. En algunos casos eran usos y costumbres, y aunque suena un poco ridículo, le decía al licenciado hace rato, que un maestro se jubilaba en una normal y le cedía la plaza a un hijo, a un familiar directo, y en muchos de los casos ni siquiera contaba con el perfil. La otra es que por antigüedad alguien ya tenía muchos años en la normal y lo único que estaba haciendo pacientemente era esperar a que se le diera la oportunidad porque ya tenía mucho tiempo de estancia en la institución. Entonces, y pocas normales o pocos estados se basaban en una reglamentación en la cual tenía sus adecuaciones. Uno de los casos que sí lo ha hecho es el estado de Jalisco. Sí ha impulsado mucho este proyecto, este proceso. Y estos son algunos de los modelos que nos permitían darnos cuenta del desorden que existía a nivel nacional para el ingreso y la promoción. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en la comisión? Primero, escuchar a todas las voces del normalismo, toda la comunidad normalista. Tuvimos contacto con muchos directivos, maestros, autoridades. Tuvimos varias reuniones, incluso formamos subcomisiones, pero algo muy importante, no perdimos de vista el sentido del normalismo, y por ello, cuando estuvimos en la comisión, permeamos el consenso y no la mayoría, porque fácil pudiéramos decir, oye, son más de este sector que de aquel, nunca votamos un acuerdo. Al contrario, lo que hicimos fue, quien tenga los argumentos suficientes, el tacto suficiente en alguna propuesta, nos vamos a ir encaminado por ese proceso, que es una de las sugerencias que quisiéramos hacerles en sus entidades, que basen todo principio de construcción del reglamento, lo que les haga falta y las adecuaciones, a través de consensos y no de mayorías, porque en determinado momento se pierde el sentido, el espíritu de lo que pretende, para poder construir una base normativa adecuada. Y vuelvo a insistir, porque es importante este planteamiento. Sale el acuerdo secretarial en la Ciudad de México. Insisto, no es vinculante para las entidades federativas. Las entidades van a hacer las adecuaciones que consideren, pero desearíamos que ese sea el referente, el que se hace para la Ciudad de México, para poder ver una línea común, sobre todo
en estos procesos de la reglamentación del ingreso, la promoción y otorgamiento de estímulos, puesto que todas las normales tenemos el mismo propósito, ¿no? Elevar la calidad de la educación de los futuros docentes. Y yo creo que en este sentido, si logramos permear en las diferentes entidades, vamos a consolidar las normales como verdaderas instituciones de educación superior para elevar la calidad. Seguimos, aspectos que tratamos en la comisión. Fueron 4 sesiones generales. Primero se analizó el estatus donde se encontraban las normales, ya lo compartí ahorita. Segundo, partiendo de un referente hicimos los ajustes, las modificaciones, consensamos, buscamos información, compartimos experiencias y de tal forma que se propuso esto que se generó en la Ciudad de México. Formamos también subcomisiones y es importante señalar que, la siguiente por favor, en estas subcomisiones pretendimos ver especificaciones, porque nosotros, por ejemplo, como directivos tenemos una noción clara de la parte académica, más no así de la jurídica o de la estructural. Entonces se solicitó a especialistas en diferentes áreas nos hicieran los señalamientos y permearan de manera adecuada aquellas propuestas que nosotros generábamos. Queremos decir que dentro de estas comisiones, suena un poquito fuerte, pero como soy normalista creo que es necesario hacerlo. Estuvimos a un punto de que el INE se apropiara de las normales con el servicio profesional docente, y ahí fue donde no te espérate. Están batallando con educación básica, van a poder con normales. Y fue una discusión fuerte. Planteamos muy firme lo de permanencia, que no existe, la eliminamos, y segundo, que no tiene por qué incorporarse el INE a las normales, porque somos instituciones de educación superior y podemos generar la autogestión con una capacidad superior al INE, porque nosotros somos los que hacemos la educación en México. Por esa razón. Yo creo que eso nos da mucha tranquilidad a los que ya nos encontramos dentro de las normales. Que incluso es importante que para la promoción y el otorgamiento de estímulos, los procesos de evaluación no van a ser exámenes, porque no, debe ser el trayecto que el maestro va a desarrollar durante el año, el portafolio donde pueda tener evidencias del trayecto que ha desarrollado, el impacto que han tenido con los estudiantes, la labor cotidiana que un maestro hace dentro de la normal. Quizás, si así ustedes lo consideran en cada entidad, para los de nuevo ingreso tendrían que pasar por un procedimiento bastante estricto, porque sin duda algunas nosotros ya nos encontramos dentro del... Pero sí, queremos motivar a los maestros que estamos ya dentro de las normales para poder impulsar nuevos proyectos educativos. Es decir, no quedar en el estancamiento académico en una institución, porque ya no tengo nada que hacer, porque es muy común en el caso que hay, por ejemplo, el tiempo completo titular C, dicen, pues ya no hay ninguna otra categoría, ya voy a nadar de muertito de aquí a que me jubile, dame por muerto y cuando termine me despides. Pues no, necesitamos que esos compañeros se involucren en el proceso y que tengan derecho a un otorgamiento de un estímulo económico, un estímulo de reconocimiento, y que pueda generar nuevas condiciones para los de nuevo ingreso, que los motive, que los apasione por la tarea de ser docentes. En ese sentido nosotros pensamos que era una de las mejores alternativas para poder también generar políticas de actualización, de superación profesional. En ese camino vamos, de tal forma que las subcomisiones pues establecimos lazos de comunicación para identificar los problemas. Analizamos la información en este caso de las normativas vigentes. Discutimos los aspectos académicos para poder homogenizar el reglamento con un proceso académico también, es decir, bueno, ¿cómo vamos de la mano? ¿Qué tenemos que hacer? Revisamos temas específicos, vimos las problemáticas de algunos estados en particular para no cometer los mismos errores y pues así estas subcomisiones nos aportaron valiosa información que cuando, no sé si alguno de ustedes ha leído la propuesta que va a salir en la Ciudad de México, pero cuando la tengan en las manos, yo estoy seguro que como su servidor lo sintió, es apasionante ver, qué caray, vamos a ver tranquilidad en las escuelas, porque insisto,
generalmente anteponíamos los intereses políticos o los personales por los institucionales, y eso dañaba mucho el trayecto de las escuelas. Y para concluir, algunos puntos, algunas consideraciones que generan la plataforma para la información que comentaba. Primero es regular mediante procedimientos y mecanismos idóneos el ingreso, la promoción y los estímulos para el docente de las escuelas de educación normal. Es decir, ¿qué tipo de instrumentos, qué indicadores vamos a considerar para hacer la evaluación? Que esa va a ser una tarea de cada entidad, van a determinar. Dentro del reglamento, y hago la acotación, hay una Comisión Técnica Nacional. La Comisión Técnica Nacional no es un órgano que tenga una condición jurídica, sino asesora. Una comisión nacional donde estará compuesta por una serie de académicos, en la cual se podrá consultar, podrá sugerir, mas no determinar. Serán las propias entidades quienes determinen las condiciones y las características de los procedimientos, pero en determinado momento se podrá contar con este organismo para solicitar la anuencia, la aprobación o el apoyo en la elaboración de instrumentos para la evaluación, en la certificación de estos instrumentos, los medios o los recursos. Para eso va a estar, pero en ningún momento se trata de que sea un órgano superior a lo que hagamos en cada entidad federativa. Por eso es importante que se definan qué queremos evaluar a los docentes para la promoción y el ingreso. ¿Qué es lo que puede motivar al maestro para desarrollar una mejor práctica docente? ¿Y qué nos puede permitir garantizar que los nuevos docentes puedan incorporarse al sistema de normales? Pues sin duda lo que se trata es de que estén los mejores docentes dentro de las escuelas normales a través de estos procedimientos, y el propósito en general es asegurar que por la calidad de su planta académica, las escuelas normales del país, de ellas emanen o egresen los mejores maestros con una visión al menos al año 2030 de hoy y con una visión hacia futuro. Consideramos que este es el planteamiento que pudiéramos llevar a cabo. Les agradezco mucho su atención y estamos para servirles. Gracias.